El Club del Cambio. Empresas en movimiento. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Club del Cambio, aquel club que nos juntamos y nos reunimos semana a semana con empresas y organizaciones que miran el futuro con acciones concretas hoy. Y en este capítulo nos acompañan dos invitadas. Joana Cabrera, gerente de sostenibilidad de LATAM Airline Group. Joana, bienvenida al Club del Cambio. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Y Lucía Martínez de WorldMate, empresa B con más de 20 años de experiencia en servicios de asesoría en la industria de la minería, adherente de Compromiso Minero. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Joana, me encantaría primero que todo, y te lo voy a hablar desde mi experiencia. LATAM es una empresa que ha sido como parte de mi vida como chileno y finalmente una la vio crecer. Y a veces uno pierde la escala del tamaño de la compañía hoy. ¿Qué es LATAM hoy cuando uno la mira desde dentro? Sí, hoy LATAM, lo más importante, uno de los elementos más importantes es los colaboradores. Somos más de 37,000 empleados que hacemos parte de la compañía y es interesante ver cómo ha crecido y efectivamente después de la pandemia incluso nos hemos fortalecido. Ahora hace poco anunciamos que hemos transportado más de 74 millones de pasajeros solamente este año. Y eso es una cifra histórica para la compañía. Está fortaleciéndose la compañía, sigue aprendiendo de todo este proceso que se dio después de la pandemia. Y es grato ver cómo cada 54 segundos, por ejemplo, despega un avión de LATAM. Es realmente para la dimensión y esto como apalanca, por supuesto, desarrollo económico, social y ambiental también en la región. Así que eso es como a grandes rasgos lo que es LATAM hoy día. Wow, gran escala. ¿Y Compromiso Minero? Cuéntanos, Lucía, de cómo nace Compromiso Minero y cómo han ido avanzando en estos pocos años, donde han incluido a más de 110 organizaciones en pos del ecosistema de la minería en el país. Bueno, Compromiso Minero es una red, primero que todo, es una red colaborativa. Como tú bien decías, más de 110 organizaciones que abordan todo el ecosistema minero. Hay empresas mineras, hay proveedores, hay empresas proveedoras, asociaciones de proveedores, está la academia, tanto a nivel de universidades, institutos técnicos, el mundo de las startups, del emprendimiento, asociaciones de mujeres también en minería o asociaciones de distinto tipo. Cubre todo el más amplio espectro del ecosistema minero, donde lo que buscamos justamente desde Compromiso es la colaboración hacia una minería cada vez más sostenible, cada vez ir relevando los aportes de la minería y cada vez más diversa también. Cuando uno mira la TAM y pensando desde la escala, vivimos la pandemia hace pocos años y uno se da cuenta de que industrias que fueron golpeadas, muchas por la pandemia, la industria de la TAM fue muy golpeada. ¿Cómo influyó el proceso de la pandemia y el post-pandemia para replantearse también los escenarios que estamos viviendo hoy día en la industria? Sí, este momento igual para el mundo sabemos que fue absolutamente crítico. En la industria aérea el 50% de los costos de la compañía aérea son costos fijos. Así que cada día que estábamos en tierra literalmente se quemaban millones de dólares. Y eso por supuesto afectó por ejemplo, que muchas personas que desarrollaban por supuesto su trabajo muy bien, tuvieron que salir de la compañía y hoy parte de eso, de esa evolución, es cómo hemos vuelto a integrar a estas personas que estaban antes en la compañía o nuevos talentos también. Y justamente en ese momento donde estuvimos meses sin operar, nos dio el tiempo para repensar qué era lo que queríamos, cómo queríamos avanzar, cómo queríamos ser percibidos en la sociedad y el rol que queríamos jugar. Y es por eso que definimos, por ejemplo, desde la estrategia de sostenibilidad, cuál es el rol que tiene que tener la TAM en los territorios. Desde el punto de vista, claro, la operación de la TAM genera desarrollo económico en la medida en que se emplea mano de obra local, en la medida en que se habilita, por ejemplo, el trabajo con muchos proveedores pequeños, medianos, grandes en el territorio. Y la conectividad, el rol que tiene tan importante para las regiones, para países, por ejemplo, como nosotros, donde tenemos una geografía tan compleja que a diferencia, por ejemplo, de Europa, donde ellos tienen tren y otras vías para movilizarse, aquí la región depende de la conectividad aérea en muchos casos, ¿sí? Por ejemplo, para servicios de salud. Entonces, frente al rol que
estábamos jugando en ese momento y cómo queríamos potenciarlo fue que reestructuramos, por ejemplo, la estrategia de sostenibilidad. Y ahí nace una estrategia de sostenibilidad que está basada en 3 grandes frentes: gestión de cambio climático, economía circular y gestión ambiental. Y era como respondemos desde la organización, por supuesto a mitigar nuestros impactos ambientales, pero cómo generamos valor positivo y cómo potenciamos el valor positivo que estamos entregando a las regiones donde operamos. Eso fue un poco de los grandes elementos que salió de ese momento de la pandemia, fue la reestructuración de la estrategia de sostenibilidad y por supuesto la forma de operar, ¿sí? Siempre buscar la eficiencia en las operaciones, y que hoy día, después incluso que pasamos por el capítulo 11, salimos como una compañía fortalecida, con procesos mucho más eficientes y entregando, sabemos sin duda, un mayor valor al territorio donde estamos operando. ¿Y se logra vivir desde adentro cuando uno va al tema más social, la conectividad, el desarrollo local? ¿Se logra vivir desde adentro el aporte que ustedes hacen a ello? Por supuesto, si solamente pensamos con salud, que lo hablábamos hace un momento, muchas personas en las regiones tienen que transportarse para tener ciertos servicios asociados a salud. Tienes que tomarlo, por ejemplo, acá en Santiago. Y eso al final hace de la conectividad es algo necesario para los territorios. Y cuando lo vemos en el caso de los negocios, por ejemplo, la minería, el rol que tiene la conectividad en estos negocios que a su vez generan este desarrollo económico en los territorios. Entonces, cuando tú ves solamente estos 2 ejemplos, definitivamente es cómo se vive el rol de la conectividad en las regiones. Y en el caso, Lucía, claramente la industria de la minería, y me parece que debe ser como un pilar para usted en Compromiso Minero muy relevante, es el tema social y el desarrollo de comunidades y los polos que finalmente empieza a generar la industria, que aportan obviamente al desarrollo del país, pero también al desarrollo local, y ese desarrollo local empieza a haber crecimiento, a haber oportunidades. ¿Cómo se vive desde adentro el trabajo de Compromiso Minero en pos de ese pilar de sostenibilidad? Totalmente. La verdad es que todo lo que corresponde a desarrollo local es un pilar muy importante dentro de la minería como un todo, y en el cual también trabajamos de una forma colaborativa todos los actores del ecosistema, desde cómo ir generando desarrollo en el territorio, desarrollo económico sin duda, desde el punto de vista de los aportes económicos hacia las distintas regiones, también desde el empleo que se genera, desde cómo vamos potenciando la dotación local, el ir desarrollando también más talento local y un talento con un alto nivel de especialización, o sea, de hecho, con buenos niveles de empleo, pero cómo también vamos desarrollando valor en el territorio desde el punto de vista de las compras locales, de cómo se van desarrollando todas esas empresas dentro del territorio que prestan servicios a la industria como un todo. La verdad es que es un alcance desde el punto de vista del valor económico y social dentro del territorio muy, muy, muy potente. Y aquí de nuevo desde el punto de vista de la mirada desde la red y desde lo colaborativo. Muchas veces la visión centralista de las cosas, como llamémosle desde las capitales, uno ve como diciendo así, realmente debe aportar al desarrollo local. Pero me da la impresión de que en el día a día, en las comunidades, la vivencia de la industria minera en el quehacer diario de las familias debe ser mucho más fuerte de lo que uno piensa desde Santiago, ¿no? Sí. O sea, si tú les preguntas, efectivamente sí. De hecho, desde el punto de vista de los empleos directos, por ejemplo, o sea, de las personas que trabajan directamente en la industria, sea en compañías mineras o en empresas proveedores o en cualquier otro actor del ecosistema, desde la academia también, desde los desarrollos, el desarrollo de productos y servicios, desde las innovaciones que también se van necesitando, y eso también te va atraccionando, y es súper interesante el ver cómo esta estrategia de generación de desarrollo con un foco muy local va generando un movimiento muy, muy, muy potente para seguir avanzando. Cuando uno mira el desarrollo, Joana, y uno dice, por ejemplo, en la misma industria minera, y uno dice, ¿sabes qué? Más comunidades, más lugares, desarrollo económico significa además familias que pueden además tener un mejor vivir puede significar moverse más vacaciones, y ahí hay un link que me parece que para ustedes es fundamental en el desarrollo como de los planes de sostenibilidad, que es desarrollo económico por una parte, que podría uno pensar que es mayor demanda, obviamente en los servicios, y por otra, el trabajo de ustedes respecto al cambio climático. ¿Cómo se juntan esas dos cosas? Que sería más
desarrollo de la industria de la aviación y en este caso más viajes de la TAM, pero por otra parte como el trabajo de ustedes desde la visión de la sostenibilidad hacia el futuro. Sí, es un elemento crítico porque en la medida en que nuestros países se desarrollan, más personas tienen acceso a la conectividad aérea. Es lo que tú decías, mis vacaciones pueden ser a un destino diferente donde ya no tengo que moverme en auto 2 horas, sino que voy media hora a otro destino que antes no podía acceder a ellos. Entonces, desde la industria aérea tenemos un papel clave. Uno, desde seguir aportando a esa conectividad, asegurar que esto sea accesible para las personas, a que efectivamente no solamente en temas de salud, sino de vacaciones, en el trabajo, puedan acceder al transporte aéreo, pero que no crezca de la mano de las emisiones. Cuando vemos, hoy día el 80% de las personas que viven en países en vía de desarrollo no se han subido a un avión. Y esto a 2030 va a cambiar dramáticamente porque en los últimos años ha crecido la industria de manera súper importante. Pero con esto, si vemos las emisiones, hoy día nosotros como industria generamos alrededor de 2.5% de las emisiones a nivel mundial, la industria aérea. Y a 2030 va a estar alrededor del 3.5% por justamente este crecimiento de cada vez más personas volando. Entonces el reto que tiene la TAM particularmente es cómo aseguramos que crece nuestra operación en la medida que crecen los países y nosotros mantenemos las emisiones o reducimos las emisiones. Y ahí está trabajando la TAM ampliamente cómo reducimos las emisiones que generamos por cada pasajero transportado, por cada tonelada de carga transportada. Ahí estamos trabajando en diferentes frentes, como la eficiencia, reducción en el día a día, involucrando innovación, tecnología. Y ha sido el momento también para buscar iniciativas que son súper innovadoras, como por ejemplo, hace poco anunciamos una iniciativa que se trata de recubrir el fuselaje del avión con un film que simula la piel de tiburón. Y esto lo que hace es reducir el consumo de combustible y con eso las emisiones. Este es solo un ejemplo de cómo las compañías aéreas tienen que reinventarse para asegurar que la operación crece, las emisiones disminuyen y la conectividad se mantiene o crece. La idea es que la conectividad en la región, siendo tan importante, se mantenga y crezca. Y desde adentro, cuando uno está en un departamento y un área de sostenibilidad, en una compañía que el área de sostenibilidad le toca mucho relacionarse con todas las áreas para desarrollar los proyectos, ¿cuánto de las mejoras y los desafíos que tiene tu área tienen que ver con una cosa más, llamémosle, técnica, docta o desde la academia? ¿Y cuánto nace de repente de las innovaciones menores que finalmente nacen de los equipos de trabajo? Sí, si nosotros, por ejemplo, vemos gestión de cambio climático, estamos trabajando en 4 grandes frentes: eficiencia, tecnologías, combustibles sostenibles de aviación y compensación de emisiones. Cuando ves el primer frente, hay de los dos. Por un lado es lo que en los mismos equipos evalúan la operación y dicen aquí podemos cambiar esto. Cuando, por ejemplo, eliminamos las pantallas a bordo. Si recuerdan, antes cada uno tenía su pantalla en la silla. Luego, a partir de un desarrollo, decimos esto está porque más peso, más consumo de combustible, más emisiones. Entonces, ¿cómo logramos eliminarlo? Implementamos el sistema de entretenimiento a bordo, donde tú con el teléfono, con la tablet que ya llevas, te conectas al mismo sistema, pero eliminamos ese peso. Entonces, eso hace parte de las innovaciones que vienen por los colaboradores pensando cómo hacemos la operación más eficiente. Pero otro lado, como este desarrollo que les contaba de AeroShark, fue Lufthansa quien desarrolló esta iniciativa y a partir de esta innovación de ellos, como en las compañías aéreas, es un tema compartido. ¿Cómo hacemos que entre todos reduzcamos esas emisiones? Y hay otros ámbitos, como por ejemplo los combustibles sostenibles de aviación, que para que todos conozcamos de qué se trata, son combustibles que vienen de materias primas alternativas, gracias a aceites, residuos sólidos, residuos municipales, residuos también agrícolas, y esto obedece a ciencia. Esto se desarrolló en las universidades, esto se ha venido desarrollando desde la ciencia y la industria ahora lo está tomando, está también evolucionando para involucrar nuevas materialidades, y lo que tenemos que hacer ahora es cómo trabajamos de la mano de los gobiernos para generar condiciones habilitantes y que sea una realidad que, por ejemplo, en la región produzcamos combustible sostenible de aviación. Hoy día Europa, Estados Unidos, que tienen justamente mayor inversión en temas de innovación y tecnología, desde la ciencia también, llevan ahí un camino súper recorrido y nosotros estamos apenas partiendo.
Ese es como de los ejemplos entre innovaciones internas, academia, ciencia. Y ahí, Lucía, claramente cuando Joana nos cuenta estos trabajos como multipropósito dentro de una compañía, mirando la sostenibilidad desde distintos departamentos, de distintas formas, metiendo la innovación, claramente hay desafíos que tienen que ver con las culturas de las compañías. Desde Compromiso Minero, ¿cómo cuando uno trabaja con distintas organizaciones que están en pos del ecosistema de la minería, cómo logran aunar una visión respecto a los desafíos medioambientales, por ejemplo, que son un driver muy relevante en las visiones de sostenibilidad de ustedes hacia adelante? Sí, la verdad es que los desafíos ambientales son muy relevantes, y escuchaba a Joana y me imaginaba, incluso tú hablabas del tema del SAF, de los combustibles alternativos y de cómo el poder producirlos desde el sur del mundo, entendiendo que ya que desde el sur del mundo estamos apoyando un montón a la descarbonización, ahí desde esa mirada global, y también colaborativa. Porque de hecho, por ejemplo, con todos estos desafíos, dentro de los desafíos ambientales, uno de los desafíos tremendamente importantes, que es la descarbonización, para lo cual es tremendamente importante el poder tener los minerales críticos que necesita la descarbonización. Para poder bajar nuestras emisiones, para poder hacer una transición energética, necesitamos más cobre, más litio, más minerales críticos. Entonces, claro, me pasaba que te escuchaba y yo decía, qué maravilloso, ya estamos entregándole al mundo los metales críticos que necesita para bajar las emisiones. Qué maravilloso sería que también le entreguemos los combustibles alternativos que necesitamos para bajar las emisiones. Entonces, eso también tiene que ver de cómo vamos aunando, teniendo sueños comunes para desafíos comunes. Algo que de hecho dentro de Compromiso Minero es muy importante, es que nos llama a todos el ir trabajando para una minería cada vez más sostenible, una minería que de hecho apoye la descarbonización, una minería con una menor utilización de agua, por ejemplo. Por ejemplo, están los compromisos de que el 90% del agua que sea utilizada sea efectivamente agua reutilizada o bien agua de mar, lo cual ya te habla de un menor impacto ambiental. Que el 90% de la energía que se utilice dentro de la industria minera provenga de fuentes renovables, lo cual también va en línea con la descarbonización. Y en ese punto, con esos como objetivos concretos, desde Compromiso Minero hay un compromiso de las organizaciones en pos de ello. Todas las organizaciones del ecosistema que somos adherentes, nosotros por ejemplo desde Workmate somos una empresa B, proveedora, que somos adherentes también de Compromiso Minero, nos une este sueño común. O sea, el poder ir abordando esta minería cada vez más sostenible, cuidando los impactos ambientales, los impactos sociales y con ello la generación de valor. Hay un tema que tiene Joana, que tiene la TAM, que también puede ser bien interesante en la sostenibilidad, que con los millones de pasajeros, los 74 millones de pasajeros que decías hace un rato, uno tiene presente a esas personas muy de cerca y uno puede influenciarlas también desde el cambio de la cultura. Uno, podrían apoyar a un desafío de sostenibilidad de ustedes, pero también hay un desafío educativo. El mundo de la economía circular y los residuos dentro del avión, cuando hablamos de esa cantidad de gente, debe ser bien pesado. ¿Cómo se trabaja desafíos desde ese punto de vista, que además uno puede lograr que las personas se sientan partícipes también del desafío que les proponen ustedes? Sí, totalmente. Cuando justamente estructuramos la estrategia de sostenibilidad en economía circular, decíamos, este es el pilar que toca directamente al pasajero porque es lo que viven a bordo. De hecho, cuando partió todo el diseño, veíamos y levantamos una línea base y nosotros generamos alrededor de 11.000 toneladas de residuos al año. Y de esto, la mitad se genera a bordo. Entonces, realmente el servicio que tienes a bordo involucra una serie de materialidades y también de residuos que son bien críticos, y por eso es importante enfocarse en ello, y ahí nos enfocamos nosotros. La primera meta que definimos fue: vamos a eliminar los plásticos de un solo uso a bordo, porque no sé si recuerdan antes cómo era la operación, que es la operación que hoy día mantienen muchas compañías aéreas, y es, claro, tal vez como por presentación, entonces viene el amenity kit dentro de un plástico, y en un bolígrafo plástico, en otro plástico, y en general al final son llenos de plásticos de un solo uso que literalmente después los depositas, en el mejor de los casos se recicla, pero además también a nivel internacional hay restricciones donde tú los residuos de vuelos internacionales tienes que incinerarlos, con lo cual el mejor residuo es el que no se genera. Tenemos
que repensar el proceso y eso hemos hecho en la operación. Hemos cambiado las materialidades para asegurar que las materialidades que utilizamos sean las más sostenibles, pero que al final no generemos un residuo, sino que estamos generando una materia prima para otro proceso, o maravilloso si pudimos eliminar esa materialidad. Ahí, además de eso, en la comunicación lo que estamos haciendo es que en estos elementos poderle comunicar al pasajero, esta antes era una bolsa plástica, hoy día es una cinta, y como información acerca de temas de sostenibilidad, porque al final nuestros pasajeros están millones de horas a bordo y es un canal importante para llevar estos mensajes de cómo podemos ser más sostenibles en el día a día. Y ahí ha sido bien interesante, logramos eliminar el 97% de los plásticos de un solo uso a bordo y ahora vamos con una meta mayor, que es cómo logramos ser una compañía cero residuos a relleno sanitario. Y esto involucra, por supuesto, la operación a bordo, pero también todos los talleres de mantenimiento, aeropuertos. Nosotros tenemos una operación principal, al menos en la región, de 5 países. 5 países, en Brasil hay más de 60 bases. Entonces, de eso se trata, cómo logramos tocar toda la operación, además de nuestros pasajeros que ya fueron un poco con los plásticos de un solo uso y ahora avanzamos con otras materialidades. Y ustedes van logrando, por ejemplo, la exigencia que ustedes imponen, ¿es una exigencia también que sienten que valora el pasajero? ¿O el pasajero aún no valora tanto como ustedes están valorando estos cambios? Nosotros en esto, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en Europa la normatividad, en Europa la conciencia ambiental ha evolucionado a otro ritmo que en la región, ¿cierto? Entonces un poco tomamos estas mejores prácticas que usualmente se dan en Europa, las traemos y vemos qué se puede implementar y qué no, y qué podrían valorar nuestros pasajeros. Pero más allá de que lo valoren o no, es también cómo nosotros nos hacemos cargo de nuestros impactos ambientales. O sea, que 4.000 toneladas de plástico se generen en nuestra operación, decíamos esto no, y logramos eliminar de manera dramática los plásticos de un solo uso. Y los pasajeros quizás en su momento no lo veían como una necesidad, yo quiero volar una aerolínea que tenga menos residuos, pero hoy día lo ven y cuando se suben a otra compañía aérea, donde claro ven muchas más materialidades que son residuos, ahí es cuando lo empiezan a notar y hemos recibido comentarios como, claro, es que cambia la experiencia dramáticamente. Y de hecho nosotros cuando, por ejemplo, subimos en otras compañías aéreas que están evolucionando y están haciendo este cambio, decimos efectivamente se nota mucho en la operación, pero hoy día es algo cierto. Un pasajero no toma la decisión de volar con una compañía porque sea más sostenible. Sin embargo, cada vez nos empieza a interesar más las compañías con las cuales nos vinculamos que compartan nuestros principios. Y creemos que en algunos años sí va a ser un diferencial. Así que de alguna manera nosotros hoy día lo hacemos desde la gestión de nuestros impactos, de lo que debemos hacer, pero más adelante seguramente va a ser un tema competitivo también. En general, cuando uno, y les voy a comentar gente que ha estado invitada esta temporada al show, es que cuando uno mira los factores ESG en general y habla con los equipos de sostenibilidad y le debe pasar a Giovanna todo el rato con su equipo, uno desde el lado mío dirá, oye, la cantidad de personas que deben trabajar en el equipo de sostenibilidad para que las cosas pasen. Y algo que empieza a ser repetitivo es la cantidad de relaciones que uno tiene que tener con pymes, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, universidades, que terminan siendo un valor fundamental en el desarrollo de innovación, de manos para realizar las cosas y de ayuda para el cambio cultural adentro de las empresas. Y en ese caso, Lucía, me parece que para el mundo del compromiso minero y todas sus organizaciones son vitales los proveedores, cómo los proveedores también influyen en trabajar los desafíos ESG y cómo ellos pueden ser agentes de cambio. Sí, totalmente. Mira, de hecho, en los desafíos ambientales y sociales, por ejemplo, ahora que hablábamos de descarbonización, cuando tú haces la medición de huella de carbono se habla de 3 alcances. En general, en la mayoría de las compañías y de todas las industrias, el más grande es el alcance 3. Y la verdad es que el poder reducir el alcance 3 sin hacerlo en conjunto de la mano con los proveedores es imposible. Porque de hecho justamente habla de toda tu cadena de suministro, de las emisiones de tu cadena de suministro. Eso desde el punto de vista ambiental. Ni hablar desde el punto de vista de desarrollos, cuando hablamos desde el punto de vista de utilizar más agua de mar o reutilización,
hubo alguna empresa que hizo ahí algún desarrollo. Cuando hablamos de lo social, en general en la minería hay una relación que de 1 a 3, por una persona que trabaja directamente en una empresa minera, hay 3 que trabajan en proveedores o en el resto de la cadena. Entonces, todos estos desafíos, por ejemplo, de mayor participación femenina, que estamos avanzando, queda mucho por avanzar todavía, pero hemos ido avanzando bastante bien en ir incorporándonos más mujeres a minería, mayor dotación local, en ir avanzando en este tipo de desafíos, tiene que ser de la mano, porque si no, esa misma proporción de 1 a 3 te lo hace muy difícil. Y por eso es tan importante iniciativas como Compromiso Minero, que reúne a todos los actores del ecosistema. Están las empresas mineras, están las empresas proveedoras, está la academia, están las organizaciones profesionales, organizaciones sin fin de lucro, gente del mundo de la diversidad e inclusión, todos con este desafío común, con esta mirada común de cómo vamos potenciando esta minería cada vez que valora la diversidad. Este trabajo en conjunto para visibilizar la visibilidad, o sea, la diversidad y valorarla también. Y en la iniciativa comunicacional que ustedes hicieron de soy minero, soy minera y me encanta, tiene que ver un poco con eso, es decir, invitar a gente, a generaciones nuevas también a ser partícipe de la industria. Totalmente. Existía antes esta idea de que para trabajar en minería solo tenías que haber estudiado ingeniería en minas. Y la verdad es que la minería requiere una multiplicidad de talentos y de perfiles. Profesionales de la ingeniería sin duda, pero también de las comunicaciones, de la salud, profesionales de las ciencias sociales, antropólogos, antropólogas, abogados. O sea, la verdad es que la profesión que tú piensas, kinesiólogos, uno de repente diría, ¿por qué kinesiólogo en la minería? Y la verdad es que se necesitan también de todo tipo de perfiles. Y la iniciativa justamente lo que busca es eso, la iniciativa Soy Minero o Minera, que es súper importante, soy minero o minera, y me encanta también, busca el hacer esta invitación, visibilizar la cantidad de perfiles que generan un tremendo valor en la minería y para el resto también del entorno, y también invitar a los jóvenes a que se incorporen también a la minería. Y por eso otra iniciativa también súper potente de Compromiso Minero es el portal Con Tu Talento, contutalento.cl, que hay sobre todo ahora los jóvenes que hayan dado la PSU, la invitación también a ingresar al portal para que puedan ver la oferta formativa, poder también interiorizarse respecto a los distintos perfiles y funciones que se están buscando. Hay perfiles en los cuales hay déficit. Necesitamos muchos perfiles de mantenimiento, mantenedoras y mantenedores, y para ir incorporándose a la minería. Entonces, la diversidad genera riqueza y la verdad es que la industria minera valora mucho esa riqueza. Johanna, cuando uno está en una compañía con casi 40.000 colaboradores, para tu rol desde la sostenibilidad, ¿cuán relevante es que la sostenibilidad sea un driver desde el directorio y del CEO para que trascienda en la cultura y en los valores, y finalmente cada acción que se haga en los distintos departamentos, en algo tú digas, eso tiene que ver conmigo también? ¿Cómo va? En buen chileno la palabra sería como chorreando esto en la cultura para decir, ¿sabéis qué? Aquí estamos generando cambios que antes no los notábamos porque se están subiendo todo este carro de este desafío. Personalmente llevo 12 años en la compañía y realmente cuando uno ve la evolución que ha tenido la TAM y también cómo hoy se concibe la sostenibilidad como un eje estratégico, como un eje muy importante en la operación que hace parte del día a día de la operación, y lo vemos desde el directorio. El directorio está preocupado por los temas de sostenibilidad. En X tiempo nosotros reportamos cómo vamos y ellos, la verdad, cada vez toman más conocimiento y experiencia en estos temas. Y el CEO, Roberto Albo, que en este caso está, cuando tú le preguntas algo sobre sostenibilidad, él te puede contestar de la estrategia de gestión de cambio climático, lo que está pasando en el territorio, cuántas que compensamos, X cantidad de toneladas, que protegemos más de 300.000 hectáreas en la Orinoquía colombiana, porque son ecosistemas estratégicos que deben importarnos en todos los niveles de la organización. Y desde el CEO se ha bajado ese nivel de relevancia y por eso es que hoy tenemos los resultados que tenemos. Cuando vemos, por ejemplo, iniciativas como reducción de emisiones por el menor consumo de combustible,
aquí esto lo ha apalancado el equipo de operaciones, la vicepresidencia de operaciones, lo apalancó el equipo de Fuel, ¿sí? De procurement. En general, todos estos equipos son los que hacen que pasen, y realmente desde sostenibilidad nosotros damos la recomendación técnica, el lineamiento técnico, por ejemplo, para la compra de combustibles sostenibles de aviación. Por supuesto, evaluamos las materialidades que efectivamente sí sean sostenibles, pero ellos son los que hacen las negociaciones, los que van y buscan los mejores, por ejemplo, combustibles en su tipo, y el equipo comercial es quien, por ejemplo, lo lleva a los clientes. Así que realmente nosotros desde sostenibilidad articulamos estas iniciativas, apoyamos en el lineamiento estratégico, pero son las áreas las que hacen que esto pase. El equipo de ingeniería está súper involucrado y ellos mismos han desarrollado proyectos y han propuesto proyectos, que hoy son los resultados que les mostramos. Cuando decimos el 97% de los plásticos de un solo uso se eliminaron, esto estuvo a cargo de la vicepresidencia de clientes, porque estamos seguros que si le hubieses llevado sostenibilidad, hubiese tardado un par de años más, porque tú cómo mueves la organización hacia esto, siendo las áreas de sostenibilidad son pequeñas. Y lo que hace aquí es que cada área, desde su rol, entienda que la sostenibilidad es relevante, de ideas, proponga, las implemente, y eso es como está funcionando hoy día la sostenibilidad en la TAM, así funciona. Increíble. Y desde Compromiso Minero, para ir cerrando, Lucía, si miramos los principales desafíos desde la sostenibilidad en el mediano plazo, ¿dónde están los ojos puestos? Mirar, hay varios desafíos y en general los desafíos de sostenibilidad tienen dos características súper importantes. Hay desafíos que son de índole técnica y uno podría decir, claro, o sea, efectivamente nos faltan más equipos con condiciones técnicas, equipos eléctricos con condiciones técnicas que puedan funcionar y tener buena performance en altura, con polvo y todo eso. Y hay muchos desafíos que son técnicos, pero también hay desafíos que son adaptativos y culturales, en cómo también vamos incorporando esta mirada de forma cada vez más transversal, cómo también vamos teniendo un mayor diálogo, una mayor colaboración, esto de ir compartiendo experiencias, de ir generando iniciativas en conjunto, y eso es parte de la riqueza también de Compromiso Minero. Es una red colaborativa, que uno podría pasarlo así rápido, no, ya la palabra red es súper potente y colaborativa es más potente aún. Además de organizaciones que involucran a todo el ecosistema, súper amplio, donde desde las distintas miradas podemos tener una visión interdisciplinaria, sistémica, para poder abordar este desafío de ir avanzando cada vez más hacia una minería más sostenible. Y en el caso de ustedes, Joana, obviamente tienen claro y tienen un plan hacia adelante muy bien concreto, con objetivos muy claros. ¿Los desafíos más de corto plazo cuáles son? De corto plazo, en gestión de cambio climático, estamos buscando justamente proyectos que contribuyan a la conservación de ecosistemas estratégicos en la región y que nos permitan compensar emisiones que hoy día no podemos reducir en la operación. Nuestro enfoque tiene que ser la reducción de emisiones, y ahí estamos avanzando con todo lo que les contaba de eficiencia, pero además de la migración a combustibles sostenibles en la medida en que estén disponibles. Entonces, en el corto plazo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar proyectos que involucren a las comunidades y que contribuyan a conservar ecosistemas estratégicos. Eso en gestión de cambio climático. Luego, cuando vamos a economía circular, y esto quizás parte desde temas más operacionales, pero asegurar que la compañía tiene procesos de compras, por ejemplo, que involucran variables de sostenibilidad y que a su vez también apalancan ciertos cambios en toda la cadena de valor. Eso es súper clave. Además de la implementación de procesos que nos permitan desviar residuos de relleno sanitario. Hay temas que son culturales. Cuando nosotros vamos a evaluar la operación, decimos, todas estas toneladas que estamos llevando a residuos, a relleno sanitario, en muchos casos, obedece a temas culturales. Entonces hay que trabajar con los colaboradores. Y ya cuando vamos a valor compartido, que es como el eje transversal de toda la estrategia de sostenibilidad, y es por medio del cual nosotros disponibilizamos la capacidad de conectividad que tenemos en favor de diferentes causas sociales, ambientales y de salud. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, trabajamos con Teletón, donde nosotros transportamos los niños, equipo médico, para justamente apoyar la labor que Teletón está haciendo en el país. Y así tenemos 47 alianzas en toda Sudamérica, y la idea es que vamos a estar trabajando, fortaleciendo esas alianzas, esas relaciones, y que la relación vaya más allá de transportarlos gratuitamente, sino cómo podemos ayudar a potenciar
estas ONGs en algunos casos o pequeñas compañías que se dedican justamente a brindar este servicio social. Eso a grandes rasgos en cada uno de los pilares. Bueno, con lo que hemos escuchado hoy, podemos decir que la TAM y Compromiso Minero son parte del Club del Cambio, están mirando el futuro con acciones concretas hoy, así que felicitaciones, sigan con ello y nos escuchamos en la siguiente. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. El Club del Cambio. Empresas en movimiento.